Muy buenos días, hermanos. Soy Sergio González. Un placer estar con ustedes en esta mañana. ¿Cuántos están alegres? ¿Contentos? ¿Cuántos están felices con su situación? En todo momento, en cualquier circunstancia, estar siempre felices. Amén. Hoy culminamos nuestra serie hacia rutas salvajes. Vamos a terminar, ¿verdad?, con la muerte de Moisés, encontrando a Dios cuando te encuentras perdido. Dice, hermano, esta frase como que no me gusta. ¿Cómo está eso que encontrar a Dios hasta que me sienta perdido? Bueno, no, es que aunque usted se sienta perdido, Dios nunca lo va a dejar. Amén. El Señor nunca nos va a abandonar. Hoy concluimos, como dije, con esta serie, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes están pasando posiblemente por problemas, por dificultades, por enfermedad, por situaciones difíciles. Y sabe que podemos aprender de lo que los otros estén pasando. ¿Sabe que esas experiencias pueden ayudarnos? Es bueno, o sea, no mirar a otros sufrir, pero aprender incluso de ese sufrimiento, porque son pruebas también que el Señor nos puede dar para nosotros. Y si estás pasando por algún tipo de naturaleza, problema, dificultad, enfermedad, yo tengo buena noticia para ti. Si estás pasando por el valle, si estás llegando al desierto, ¿sabe qué? La buena noticia es que el Señor nunca te va a abandonar. Llegarás a la tierra prometida. La muerte de Moisés no implicó que él no entró. Él sí entró a la tierra prometida, a la celestial. Pero entró, llegó a ese lugar. Yo te quiero pedir, ¿verdad? No te desesperes. No sientas, ¿verdad?, que tu horizonte se termina. No pienses que la promesa de Dios se ha acabado, porque el Señor sigue bendiciendo. El Señor nunca nos abandona. Él siempre estará con nosotros. Hoy vamos a mirar la vida de Moisés, las 3 etapas de su vida. 120 años, ¿verdad?, dirigido por 3 diferentes etapas de 40 años cada uno. La primera de él, ¿verdad?, cuando Moisés sale, o nace más bien, sus primeros 40 años, había, ¿verdad?, un mandato del rey había pedido, ¿verdad?, que todo varón que naciera de una hebrea debía de morir. Y la madre de él, ¿verdad?, desobedeció ese mandato y lo escondió por 3 meses. Después de 3 meses, ¿verdad?, Moisés es echado al río en una canasta. Y Dios usó a este joven, ¿verdad?, lo instruyó en un palacio con los reyes por 40 años. Y un día caminando, él mirando a su gente, él sabía que era hebreo, mirando a su gente, miró una injusticia. Y eso le agravó tanto que llevó al asesinato. Y de ahí salieron esos primeros, ¿verdad?, 40 años. Miremos Hechos 7, 23 al 24. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Y ahí lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar al maltratado y a su hermano. Y dice maltrato, pero la palabra verdaderamente en otra traducción dice muerte. Lo mató. Sus primeros 40 años fueron verdaderamente eso. Y de ahí lo lleva a otro lugar. A los 40 años, ¿verdad?, que pasó en Medián, donde encontró, ¿verdad?, a una familia, a un hombre que tenía hijas, las cuales estaban siendo abusadas en un pozo cuando estaban sacando agua. De ahí dice que él, ¿verdad?, las defendió y ellas fueron y dijeron a su padre. Y este les dijo que lo trajeran. Y así fue como él contrajo matrimonio, ¿verdad?, en esta familia. Y estuvo por 40 años. Al término de estos 40 años, el Señor le hace un llamado. Le hace un llamado a él, ¿verdad? Es cuando mira la zarza ardiendo. Éxodo 7, 7. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años, dice, de edad, y Aarón 83. Nos habla entonces de ahí también, ¿verdad?, que una vez que hablaron con ellos, miraron prodigios, miraron milagros, y se cumplió verdaderamente la promesa que el Señor les estaba haciendo, que ellos sacarían
verdaderamente a este pueblo y comienza la vida en marcha. Los otros 40 años, más de 2 millones de personas llevados para el desierto, a cruzar el Mar Rojo, a salir verdaderamente, ¿verdad?, de la esclavitud para llegar a los términos en que Dios quería que este pueblo llevara. Ahora, Moisés era, ¿verdad?, el mensajero. Moisés era verdaderamente el mensajero que sacaría a este pueblo y lo lleva con esa actitud. Moisés en sí, ¿verdad?, tiene donde la semana pasada que quedamos en el año 38 más o menos del tiempo que tenían en el desierto, sucede algo. Y en Números 20, versículo 12, dice la palabra: pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no creyeron en mí ni me santificaron delante de los hijos de Israel, dice, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Nuevamente la falla, como miramos la semana pasada, ¿verdad? Ellos, el Señor les había dado instrucciones, el pueblo pedía agua. El Señor le dijo: ve con este bastón que tú tienes, habla a la roca. Y él no le habló únicamente a la roca. ¿Qué le hizo? Es que lo tenían enfadado. Les dice: ustedes rebeldes. ¿Y cuántos de ustedes le darían únicamente 2 golpes a la roca? Yo pienso que hasta que la vara se desbaratara lo hubiéramos dado. ¿No es así? A veces juzgamos la acción, pero en realidad fue una acción natural que todos hacemos. Nos indignamos y cuando perdemos el control, ¿a qué llegamos? A desobedecer a Dios. Y eso es lo que llegó a Moisés. Moisés desobedeció y esa fue una de las razones por las cuales el Señor, ¿verdad?, le dijo que él no entraría a esa tierra que le llevarían el Señor. ¿Ok? Miramos entonces, ahora vamos a estar en Deuteronomios capítulo 3, comenzando la súplica que hace Moisés con el Señor. Versículo 23 al 25. Dice: en aquel tiempo le rogué al Señor en oración. Yo le rogué que me concedas, dice, cruzar el río y contemplar esa bella tierra que está más allá del Jordán, y ese bello monte y el Líbano. Pero por culpa de ustedes el Señor se ha enojado contra mí y por eso no escuchó, sino que me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Miramos a Moisés buscando, ¿verdad? Y ahí no está en sí sintiéndose por el error que había dicho, no, ni está buscando que sientan lástima por él. Lo que está diciendo a él ahí, les está dando a conocer la decisión que Dios había tomado con Moisés. Dios le había dicho a él que no entraría por él, la causa que había hecho, por la desobediencia, porque no había glorificado a Dios cuando Dios le había pedido que testificara de eso. Y le llama y le está diciendo así. Por eso es que comienza enseñándoles y diciéndoles a él. Ahora, la semana pasada aprendimos: puedes elegir tus acciones, mas no tus consecuencias. ¿No es así? Usted tiene libertad de hacer lo que le plazca, lo que quiera, pero nunca sabrá elegir la consecuencia por la desobediencia. Moisés lo dejó a él, a Dios le dejó a Moisés que hiciera lo que él quisiera cuando le dio la enseñanza de lo que tenía que hacer. Pero Moisés quiso hacer por su propia cuenta y esa fue la consecuencia. El Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Y eso no quiere decir verdaderamente que no entró a la tierra prometida. Entró a una tierra aún mejor. No llegó al lugar de la promesa terrenal de Dios para su pueblo, pero en ese día llegó a la presencia del reino celestial. Amén. Podemos elegir nuestras acciones, pero no las consecuencias, y esa fue la razón por la cual Moisés estaba dando a entender a este pueblo, ¿verdad? Que Moisés verdaderamente no entraría, pero otra vez nos está lavando las manos y simplemente está enseñando a ellos la decisión que Dios había tomado. Versículo 27 dice: sube a la cumbre. El Señor le dice: pero sube a la cumbre del Pisga y dirige la mirada al norte y al sur, al este y al oeste, y mira con tus propios ojos, porque no cruzarás el Jordán. Lo que Dios le está diciendo, que he llegado hasta este punto, tú no vas a entrar, pero vas a poder mirar dónde está ese lugar que te he prometido. Y lo que nos está enseñando la palabra aquí, hermanos, está diciendo que la Biblia no está compuesta por historias inventadas por hombres. Nos está hablando de lugares específicos.
sea, el Señor le está diciendo a Moisés, mira, lo que yo te dije hace 40 años, que hubieran estado aquí en 2 semanas y media de camino, pero por la desobediencia que ellos tuvieron, por eso estaban en ese castigo de 40 años. Lo que les había prometido a ustedes, lo que escuchaste de esa tierra que tiene, que fluye leche y miel, sube para que la mires. Mira, llega aquí y mira hacia los 4 horizontes para que veas que lo que les he prometido es real. No entrarás, pero míralo con tus ojos. Asegúrate de que Dios verdaderamente he sido fiel con ustedes y que la promesa que les prometí es real, es verdadera. Mira hacia todos lados. La súplica de Moisés en sí, verdaderamente lo que está diciendo Dios, le está invitando a decir, sube a la montaña. Mira, yo nunca les he echado una mentira. Yo les he dicho a ustedes que verdaderamente está ese lugar reservado para que ustedes lo conquisten. Entrarán a esa promesa. Venga, ve y mira con tus propios ojos. Dios le está diciendo, morirás. Es cierto, pero le está diciendo, asegúrate que lo que prometí es real, está ahí. Ahora entremos a Deuteronomios capítulo 31. Dice la palabra de esta manera: Moisés fue y repitió ante todo Israel estas palabras. Les está contando, les dijo, hoy cumplo 120 años de edad, ya no puedo salir ni entrar. Además, al Señor me ha dicho, tú no vas a cruzar este río Jordán. Él no les está contando para que sientan lástima por él. Él está narrando la historia de la decisión que Dios había tomado. Está diciendo, mi tiempo llegó aquí. Hasta aquí pude llegar verdaderamente. Moisés no anduvo, en otras palabras, rodeando o diciéndole, ¿sabe qué? El Señor es injusto. Yo no creo que la decisión que él tomó es real o que la merezco. Simplemente le está diciendo, ¿sabe qué? Esto es lo que Dios ha dicho. O sea, no anduvo con rodeos, habló con claridad, diciéndole a los demás lo que el Señor había acordado. Es cierto, no cruzaré. Está diciendo, el Señor me ha dicho, ok, tú no vas a cruzar, pero la voluntad de Dios permitirá que la veas. O sea, en otras palabras, el Señor, aunque parezca injusto la decisión que tomó de que Moisés no entrase, si lo miramos verdaderamente desde el punto, ¿verdad?, de Dios soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, podrá hacer lo que él quiera. Él hubiera podido culminar a Moisés en ese momento, mas sin embargo le dio la potestad de poder mirar la tierra prometida, de mirar la promesa que el Señor mismo le había hecho. Mismo Moisés, incluso, ¿cuántos de ustedes alguna vez se les ha prometido algo y no lo reciben y continúan trabajando igual de rápido, de fuerte, para poder agarrar la paga o el galardón? En otras palabras, porque aquí lo que implicaba es que Moisés pudiera decir al Señor, bueno, si no voy a entrar a la tierra prometida, ¿para qué sigo siendo fiel a ti? ¿Para qué voy a continuar siendo obediente, caminando con este pueblo duro de servir, un pueblo desobediente? Y Moisés no está diciendo eso. Moisés está contando simplemente la decisión que Dios había tomado. O sea, aceptó, en otras palabras, la decisión que Dios había hecho de no entrar a la tierra prometida, pero lo asumió sin darle rodeos, porque solo aceptó la voluntad de Dios. Amén. Versículos 7 y 8. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les dará, y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará a ti, dice, no te desamparará, no temas, ¿ni qué? Ni te intimides. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. El Señor me ha dicho a mí, yo no entro, pero tiene alguien más que continuará. Le está pasando la batuta a Josué. Ni tú ni yo, le dice, ¿verdad?, a su amigo, a su hermano, pero él sí, él es el que entrará. Ahora a él le toca llevar a este pueblo. Moisés le pasa, ¿verdad? Ahora sí, le entrega a él el compromiso que el Señor está haciendo, ¿verdad?, para que él sea el que lleve a este pueblo otra vez a la promesa que Dios mismo había hecho. Y así pasamos al capítulo 34, versículo 1. Moisés subió desde los campos de Moab hasta el monte Nebo, dice, hasta la cumbre del Pisga que está al frente de Jericó.
llega y Moisés nos enseña entonces a través de la palabra del Señor lo que significa verdaderamente seguir al Señor y obedecerlo aun cuando las circunstancias, verdad, no sean fáciles. La Biblia está hecha de muchas historias, muchas anécdotas que nos enseñan, pero también nos está hablando de lugares exactos. No está hablando simplemente de lugares inventados. Nos está dando en sí claridad de los lugares en que estuvo Moisés. Y si usted mira actualmente, hay señales de esos lugares. Hay verdaderamente lugares específicos donde la palabra nos hablaba, ¿verdad? Hace más de 2000, 3000 años, porque esto sucedió mucho, mucho antes atrás. Y el lugar que el Señor está mencionando, aún están lugares esos actuales, donde usted puede mirar los lugares que el Señor le estaba refiriendo a Moisés que hablase. El 1b dice: y ahí el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, y todo Naftalí, y también la tierra de Efraín y de Manasés, es decir, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental y el Negev, y la llanura del llano de Jericó, y la ciudad de las palmeras hasta el Zoar. Dice usted que son esos lugares. Bueno, son lugares específicos que Dios estaba dando instrucciones. Y cuando Moisés los describe, los está diciendo: mire, este es el lugar correcto. Esas son cosas que el Señor verdaderamente tiene para nosotros. Son reales. Es el lugar donde está la tierra, donde fluye leche y miel. La promesa de Dios. Ahí viene un cartel. Eso es actual. Esos son lugares. Son lugares que se estaba refiriendo Moisés en aquel tiempo y todavía están. Son lugares específicos. Moisés verdaderamente necesitaba que el Señor le dijera y le mencionara todos estos lugares. No, pero lo que está haciendo es para instrucción nuestra. Porque Dios le está diciendo: mira, estas no son cosas o lugares inventados. Son lugares reales. Dios se está moviendo con Moisés. Y no está sintiéndose simplemente Moisés, ¿verdad?, desolado o abatido porque el Señor no le permitiría entrar a la tierra prometida. Yo no creo que ese fue el caso. Yo no creo que Dios le estaba refregando a Moisés, y ni es la razón por la cual Moisés estaba contando para que nos sintiéramos, ¿verdad?, compasión por él. Él estaba contando para que pudieran juzgar verdaderamente que Dios era fiel, y que aunque él no iba a ir a entregar a este pueblo, Josué lo haría por la voluntad y dirección de Dios. Ahora, la idea principal en esta mañana: es mejor seguir a Dios y renunciar a nuestros sueños que seguir nuestros sueños y renunciar a Dios. Es mucho mejor. Ahora, ¿cuántos de ustedes verdaderamente continúan su plan con Dios antes de continuar con sus planes propios? ¿Cuántos ponen a Dios primero en sus planes, en otras palabras? Mire, es cierto que debemos tener planes. Debemos de pensar en un futuro. Pero si Dios no es parte de tu plan, si Dios no es parte de tu plan, si Dios es secular, no va a servir de nada nuestros planes. Porque es mejor ponernos en el plan de Dios. Moisés no perdió. Él no fracasó en el hecho de no llegar a la tierra prometida en la tierra, porque aún lo que el Señor hizo fue superior a lo que Moisés esperaba. Dios le permitió mirar esa tierra prometida y lo llevó verdaderamente con la promesa de él. Pero ¿sabe qué? Porque Moisés decidió seguir los planes de Dios y no los de él. Renunció a sus planes primero antes de renunciar a Dios. Y eso es una enseñanza para nosotros. No debemos de dejar, ¿verdad?, que haya cosa que ocupe el lugar principal, que es Dios. En nuestra vida, como creyentes, como hijos, el primer cosa que debe estar en nuestros planes es si Dios está delante de nosotros. Ponerlo a Él delante de nosotros. Que Él sea nuestro estándar. Que Él sea nuestra guía. No hay cosa diferente, ¿verdad? La diferencia es que nosotros planeamos porque queremos a veces bienestar financiero y decidimos trabajar horas excesas y abandonamos el hogar. Proveemos una necesidad financiera, pero desperdiciamos una necesidad de enseñanza, de tiempo con nuestros hijos. Porque nuestros planes
toman prioridad antes que los planes de Dios. Y en realidad, por eso viene el fracaso. Por eso es que verdaderamente vivimos en descontento, porque nada nos complace. Yo voy a ser feliz cuando el Señor me entregue, ¿verdad?, a la dama que quiero. Y estamos mirando por otros lados cuando ya tiene usted a alguien a su lado. Yo voy a ser feliz cuando mi carrera, ¿verdad?, la cumpla. Yo voy a ser feliz cuando mis hijos se vayan del hogar. Ojalá que cumplan la mayoría de la edad y se vayan. Y ponemos nosotros medidas para llegar a la felicidad. Y la realidad, nunca seremos felices con eso, porque siempre habrá obstáculos, siempre habrá problemas. Obtendré la felicidad cuando tenga la mujer soñada, cuando tenga el trabajo soñado, cuando verdaderamente, ¿verdad?, esté financieramente libre, cuando no tenga necesidades. Y a veces hacemos planes de seguir a Dios cuando todas estas cosas se cumplan. ¿Sabe cuándo se van a cumplir todas ellas? A Moisés se lo cumplió después de aquí de la tierra. Allá fue su plan. Yo no le puedo prometer que todos esos sueños que usted tiene se le cumplirán en la tierra. Pero lo que sí le puedo decir, que el Señor nunca le va a fallar. Posiblemente sus planes no se lleguen a cumplir aquí en la tierra, pero de que entrará a la tierra prometida, el Señor se lo ha prometido. Y Él nunca nos va a dejar. Amén. Parece que Moisés había sido un fracasado, pero no, él alcanzó la tierra prometida verdaderamente. ¿Qué dice el versículo 6? Y ahí mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-pegor. Y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar. Qué privilegio tuvo Moisés verdaderamente, porque no nada más encontró la gloria, no subió únicamente a la montaña como lo había hecho muchas veces. Ahora el Señor le había llamado para que subiese, y cuando llegó allá, él sabía, Dios sabía, Moisés no, me imagino que Moisés no sabía que este iba a ser su última subida a la montaña. Pero mire, dice que ahí mismo fue enterrado. ¿Por mano de quién? De Dios mismo. ¿Llegó a la tierra prometida? Llegó a la tierra celestial. Aquí la promesa era que fluiría leche y miel. Pero cuando pasó allá, llegó a calles de oro y mares de cristal. Amén. Llegó verdaderamente, obtuvo el galardón y aún mayor de lo que esperaba. Porque ¿cuántos de ustedes quisieran verdaderamente que sea el Señor el que te ponga en la tierra? Que sea delante de Él el último respirar. Que cuenten una historia tuya, que tengas un legado. Porque sabe que gracias a que Moisés quiso seguir el plan de Dios y no los suyos, ahora tenemos esto en recuerdo de Él. ¿A cuántos de ustedes les gustaría dejar un legado así? ¿Cuántos quisieran tener el privilegio que Moisés tuvo de llegar verdaderamente a ser testigo, verdad? Como nos lo dice incluso en Hebreos 11, 13 al 16. Por la fe, todos los que murieron sin haber recibido lo que el Señor les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto, dice claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si lo hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarles su Dios. Al contrario, les ha preparado, ¿qué dice? Una ciudad. El Señor en esta vida es una preparación, en otras palabras. Por eso es mejor seguir a Dios y renunciar a nuestros sueños que seguir nuestros sueños y renunciar a Dios. Es mejor, la promesa es mayor. Es el legado que Dios nos da. Y Dios verdaderamente, ¿verdad? Aquí miramos que Él fue
Moisés fue o recibió un galardón mayor de lo que esperaba: llegar a la tierra prometida, llegar al lugar, y no únicamente, ¿verdad?, pasar como historia, sino dejar marcada su vida para que todos miremos lo que el Señor hizo con él. Moisés caminó en fe. Moisés siguió verdaderamente los pasos que el Señor le había prometido. Y no todo el tiempo fue así. No todo el tiempo fue así. ¿Recuerda las excusas que Moisés puso? Éxodo 3, 11 y 12. Pero Moisés le respondió al Señor cuando el Señor le vino a buscar. Moisés le respondió al Señor: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre el monte. Excusa número 1, no se sentía adecuado. La siguiente, versículo 10 del capítulo 4 al 14. Entonces Moisés le dijo al Señor: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, no tengo habilidad, no sé cómo hablar. Le está diciendo: ni antes ni ahora, dice, que hablas con este siervo tuyo, y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. ¿Suena familiar como excusa? Lo hacemos muy a menudo. La siguiente, Éxodo 4, versículo 13. Y Moisés dijo: ay, Señor, por favor, envía a quien debes enviar. En otras palabras, lo que está diciendo: si vas a mandar a alguien, manda a quien tú quieras. ¿Y quién era el elegido? Él mismo. A él mismo. Moisés finalmente se somete a los planes de Dios, los planes que Dios tenía para su vida. Y lo único que está enseñándonos la palabra es que verdaderamente, aunque él se sentía inadecuado, aunque no creía que podía cumplir los propósitos de Dios y que los planes de Dios verdaderamente eran para marcar su vida, al final en obediencia siguió, aún con multitud de excusas, pero siguió adelante, haciendo la voluntad del Señor, cambiando nuestra mentalidad. Deuteronomios 34, versículo del 10 al 12. Nunca más surgió en Israel. Y esta es la leyenda. Esto es lo que Dios está diciendo de este siervo que se sentía inadecuado, aquel que puso excusas, aquel que no creía que podía ser aquel. Dice: nunca más surgió en Israel un profeta que como Moisés hubiera conocido al Señor cara a cara. Nadie le igualó en todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en Egipto, contra el faraón y contra todos sus siervos y su país. Ni en el gran poder, dice, ni en los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel. ¿Dejó legado? ¿Hay buena memoria de él? ¿Fue rebelde? ¿Sacó su carácter al frente? Sí. ¿Puso excusas? Sí. Mas sabe que se sujetó a los planes de Dios. Los planes de él nunca fueron antes que los planes de Dios. Le dio prioridad a este Dios, y por eso ahora miramos. Si queremos que nuestra vida tenga importancia, hermanos, en algún momento tendremos que enfrentar las dificultades y los problemas, pero no como obstáculos, sino como maneras de hacernos crecer, de creer y de confiar en Dios. Dios quiere verdaderamente, ¿verdad?, que sigamos teniendo planes y sueños en nuestra vida, pero que nunca tomen el lugar de Dios, que nunca sean obstáculo para continuar en los planes de Dios. Moisés incluso obró a través del fracaso. Versículo 3 del capítulo 31. Será Josué, dice, quien le cruce delante de ustedes como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzarán, y el Señor su Dios, y él será quien destruya a estas naciones que tienen delante de ustedes, para que tomen posesión de ellas. Yo ya estoy afuera, les está diciendo a él, pero Dios no los ha abandonado. Acuérdense, la tendencia de este pueblo es que Dios siempre los abandonaba. Las excusas es que Dios no los escuchaba.
Moisés lo que está diciendo, este es el líder que tomará mi lugar. Yo no voy a entrar, pero Dios ya lo ha elegido. Aquí está el que los llevará a esa tierra prometida. No es cierto de que el Señor los ha abandonado. Es mentira verdaderamente de que Dios no está con ustedes. Él siempre está con nosotros. Y Él siempre dice, Él nunca nos va a abandonar. Porque cuando el mundo te cierre los caminos, Dios abrirá barreras. Cuando ellos se miraron delante, ¿verdad?, del mar, ¿qué hizo Dios? Abrió el mar. Cuando ellos dijeron no tenemos comida, no tenemos alimento, bajó el alimento, cayó la comida del cielo. Pero el Señor nunca los abandonó, Él siempre estuvo con ellos. Aceptemos la voluntad del Señor. Sí, vamos a fallar, es cierto, pero podemos levantarnos. Pero nunca se siente un fracasado. Nunca se sienta como que usted no puede seguir peleando. Porque humanamente lo hacemos de esa manera. Pero lo peor que podemos hacer es mirar que no podemos. Y es en ese momento precisamente cuando el poder de Dios se manifiesta. Cuando sus fuerzas le fallen, cuando las puertas se cierren, cuando los obstáculos sean gigantes, cuando las murallas sean inquebrantables. Confía en Dios. Confía en Dios. Créale a Él. Créale a Él verdaderamente, porque el Señor nunca nos va a abandonar, ni jamás nos va a desamparar. Proverbios 24:6. Porque Moisés no solo caminó con fe, sino que obró a través del fracaso. Porque la guerra se hace con buenos planes, y la victoria se obtiene ¿con qué? Con buenos consejos. Con buenos consejos. Hay que escuchar verdaderamente. Mire, los problemas que otras personas pasan, las dificultades que miramos que otros tienen, ¿sabe que no es para criticar qué mal les va o qué mal viven? Pero es para madurar por medio de los problemas de los demás. Nos pueden servir para no caer, para no tropezar, para no vivir en el suelo, sino levantarnos y aprender. Moisés no se sintió verdaderamente, ¿verdad?, desamparado, ni culpó a nadie, ni se sintió fracasado, sino que buscó obedecer al Señor. Moisés adoraba al Padre en toda circunstancia. ¿Cuál quiere usted que sea su historia suya? ¿Cómo quiere que lo conozca? ¿Cómo quiere ser usted conocido? ¿Cuál es el legado que quiere dejar? ¿Que era muy bueno para los paris? ¿Que tenía buena bisagra de codo? ¿Que eran muchas las heladas que caían? ¿Que tenía muchos amigos en Instagram? ¿Que era bueno para el baile? ¿Cuál es el legado que quiere dejar? ¿Qué quiere que sepan de usted? Moisés conocía verdaderamente cara a cara al Señor, y él sabía la recompensa que tendría. Y eso es una recompensa grandísima de parte de Dios. Capítulo 5 de Deuteronomio 34. Ahí en la tierra de Moab murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor le había, ¿qué dice? Dicho. Y luego vamos al versículo 7. Cuando Moisés murió tenía 120 años de edad. Fíjese muy bien. El Señor no lo excluyó porque ya no le servía. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero sus ojos nunca se le nublaron, ni perdió su vigor. O sea que el Señor no te va a desechar simplemente porque ya llegaste a esa edad avanzada, como muchos piensan. Oh, yo ya estoy muy viejo para servir. Eso es mentira. Eso es gran mentira. Mire, lo que nos está diciendo la palabra, que el Señor cambió de parecer, pero no porque Moisés ya no le servía, porque aquí está diciendo que pudo subir a la montaña una persona de 120 años, que no había perdido el vigor y que sus ojos todavía estaban cabales. No ocupaba de estos para mirar. ¿Entiende? Eso es lo que nos está enseñando la palabra verdaderamente, que Dios no lo desechó porque no servía, sino porque Dios decidió tener un plan mejor para él. Por eso es la idea principal, hermano. Siempre es mejor seguir a Dios y renunciar a tus sueños que seguir tus sueños y renunciar a Dios. Nunca renuncies de Dios. Incluye a Dios en tus planes.
El error que cometemos es que queremos hacer cosas grandes. Queremos buscar la casa mejor, queremos tener la mejor esposa, queremos tener los hijos más hermosos, queremos tener muchas cosas, pero ¿sabe qué? Se nos olvida que Dios debe de ser el primero en nuestro plan. O sea, buscar si es para Dios, si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere para mi vida. Por eso es que no podemos elegir el pago de la decisión que nosotros tomemos. Es lo que miramos la semana pasada. Podemos elegir qué hacer, pero no la consecuencia de lo que vamos a hacer, porque todo viene de Dios. Amén. Y si podemos, en comparación a lo que Moisés hizo, ¿verdad? Cuando llegó a su tiempo final, Moisés fue del desierto a la montaña para ver la verdadera promesa de Dios. Paralelo entre Jesús y Moisés. Él subió a la montaña para mirar la promesa de Dios. Jesús fue del desierto a la montaña para ver una falsa promesa de Satanás. Los dos subieron a la montaña. Moisés suplicó a Dios por un resultado diferente. Por favor, dice Jesús, deja que esta copa pase sobre de mí. Jesús hizo una súplica diferente. Moisés, ¿verdad? Tomó en sí decisiones, ¿verdad? Él pidió al Señor que dejase, ¿verdad?, entrar voluntariamente a la tierra, mas Jesús voluntariamente se ofreció por sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Moisés fue sepultado por Dios en la muerte y Jesús fue resucitado por Dios en la muerte. Jesús es la resurrección y la vida, dice la palabra. Él es verdaderamente la resurrección y la vida para usted. ¿Ya todos tienen esa certeza? ¿Ya tenemos la seguridad verdaderamente que entraremos a la tierra prometida? ¿Quiere usted llegar a la tierra prometida aquí en la tierra o quiere llegar a la tierra prometida celestial? Porque no hay de otra manera. Y el evangelio es sencillo y fácil. Hay tres cosas que tiene que hacer. Admita que es pecador. A, admitir que es un pecador. B, nuevamente, una vez que usted admite que es pecador, crea, believe, crea en Jesucristo como el Salvador de su vida. Acepte, crea que verdaderamente lo necesita y arrepiéntese de sus pecados. Confiese a Jesucristo como Rey y Señor de su vida. Es bien sencillo. ¿Y qué tengo que hacer? Abrirle su corazón. Entienda que es pecador, que sin Jesucristo usted no entrará a la tierra prometida, que no hay promesa de Dios si usted no acepta a Jesucristo como Salvador y Rey de su vida. No hay otra manera de entrar. Incluya a Dios en sus planes. Deje que sea Él verdaderamente el que avance su vida. Y ese es el nombre de la serie próxima que tendremos, Avanzando hacia adelante. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a mirar una nueva aventura. ¿Ok? Yo no sé otra vez en qué situación estás. Yo no sé cómo miras verdaderamente tu vida en estos momentos. Yo no sé si las circunstancias por las que estás pasando verdaderamente están fuera de control. Yo no sé si son consecuencia de decisiones que tú hiciste y ahora estás pagando. Pero yo lo que sí te puedo decir, el Señor no te ha abandonado. Él todavía quiere llevarte a ese lugar. La promesa de Él es que nunca te va a abandonar. Confía en mí, dice el Señor. Si no confíes en tus fuerzas, no confíes en tus habilidades, no confíes en todo lo que tú puedes hacer. Cree en Jesucristo. Y creer, ¿sabe qué? Creer no es asentar con la cabeza únicamente. Creer es confesarlo con tu boca. Creer es ver que la realidad, que lo que el Señor promete es real. Miramos aquí que el Señor le dijo a Moisés: mira, sube la colina y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Mira todo lo que es, lo que yo he prometido. Y no fue inventado, es real. Ahí está. Y Moisés testificó, dice que subió y miró hacia los 4 horizontes. Y lo que Dios le había mencionado 40 años atrás, ahora con sus propios ojos lo miraba. ¿Y sabe cuál fue el galardón? Por seguir los pasos y los planes de Dios, el Señor mismo, dice, le dio sepultura. Y hasta ahora nadie sabe dónde está ese cuerpo.
¿Usted quiere que sea ese legado suyo? ¿Quiere ser conocido como aquel que aún mirando que el Señor lo llevó por tierras y lugares difíciles, al final el plan de Dios estaba darle un galardón? Esta vida aquí es una preparación. Es una preparación para la nuestra próxima. Mire, muchas personas se preocupan por hacer dinero, por vivir financieramente bien, por criar a hijos, con tal de que incluso a veces los queremos sacar de la casa a la mayoría de edad. Vete, salte. Sus planes a veces no es la voluntad de Dios. Ponga a Dios primero. Elija seguir los pasos y los caminos que el Señor ya nos ha dado. Es mejor seguir los planes de Dios que los nuestros. Amén. La aventura con Dios vale la pena. La aventura con Dios vale la pena. Importando o sin importar trompezones, caídas y golpes de la vida. Porque recuerde, el Señor nos da libertad de hacer como nosotros querramos. La consecuencia que pagó Moisés de no entrar a ese lugar que el Señor tenía preparado terrenalmente fue porque Moisés tuvo libertad de hacer. Él escuchó muy bien el mandato del Señor, pero decidió hacer contrariamente lo que el Señor le había dicho. Y yo le exhorto en esta mañana, si el Señor le está dando una dirección, si el Señor le está diciendo, sigue, continúa, el final se acerca. Yo no le digo que será fácil. No es fácil caminar y seguir a Cristo. La vida tiene muchas vueltas, pero podemos aprender y mirar que el Señor jamás te va a desamparar. Aunque no nos ha prometido una vida color de rosa, nos ha prometido que Él nunca nos va a abandonar. Y eso téngalo por seguridad. Los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Voy a hacer una oración. Yo lo voy a invitar a usted, ¿verdad? Si quiere. Si usted no tiene esa promesa, si no le ha abierto el corazón a Jesucristo, si Él todavía no es su Señor, que hoy es el día. No hay mañana. El mañana no es garantía para ninguno de nosotros. Yo no sé tus tribulaciones, yo no sé tus problemas, yo no sé cuál es tu situación. El Señor la conoce. Y el Señor te dice, ven, abre tu corazón, invítame, déjame ser parte del plan que tú tienes, pero permíteme que yo sea el que te guíe. Deja que yo sea el primordial y la esencia de tu plan que tú tienes aquí en la tierra, para que llegues a la promesa celestial. Amén. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Y yo voy a orar. Y si el Señor le habló a su corazón, si la palabra del Señor le llegó a su corazón, y si Él no ha sido parte importante o esencial o el primordial en sus planes, y hoy dice, voy a hacer un cambio, ahora voy a seguir a Dios, poniendo a Dios primero, voy a seguir con mis planes terrenales, pero Dios será prioridad, a Él le voy a dar el tiempo, yo voy a escoger, pues voy a dejar que Dios sea el que me guíe, voy a seguir el plan de Él antes que el mío. Si lo quiere hacer, nuestros compañeros de oración van a estar al frente, y yo le pido, deje que ellos oren por usted. Dígales, yo necesito hacer un cambio en mi vida. Es cierto, soy creyente, he buscado a Dios, pero Él no ha sido el número uno. Él siempre sigue siendo, ¿verdad?, secundario. Dios quiere el primer lugar. Dios quiere el primer lugar. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Padre Celestial, en esta mañana. Señor, yo te quiero dar honra y gloria, Padre, por permitirme estar delante de ti en esta mañana compartiendo de tu hermosa palabra. Señor, yo sé de antemano, Señor, que ella, Señor, resonará en los corazones de tus hijos hasta que ellos hagan una decisión. Yo
Yo lo que te suplico únicamente, Padre bendito Señor, que tu palabra jamás regrese a ti vacía. Que haga, Señor, el efecto en la vida de cada uno de tus hijos que escuchó en esta mañana. Padre, que seas tú el que redarguya ese corazón y esa mente, Padre, para que ellos ahora te incluyan en sus planes, Padre, para que no hagan simplemente planes terrenales, Señor, sino que hagan planes, Señor, en un futuro para estar delante de tu presencia. Yo no sé los obstáculos que ellos enfrentan, yo no sé las dificultades que ellos tienen, yo no sé si es financiera, si es familiar, Padre, pero tú sí conoces, tú sabes cualquier necesidad que ellos tengan. Yo te pido, Padre Santo, solamente que obres, Padre, en la vida de cada uno de ellos y que hagan una decisión de que seas tú el primordial, el principal y el único, Señor, que vaya delante de cada uno de sus planes. Como te pido también por estos diezmos y ofrendas que van a ser levantados, para que las bendigas de gran manera, Padre, para que las puertas de todos los lugares de Sunrise permanezcan abiertas para el alcance de más almas. Te agradecemos, soberano Dios, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Y te suplico, Padre, para que tu palabra siga siendo, Señor, nuestro estándar de vida. Señor, nuestro gobierno, Padre, y la senda a seguir. Te alabo, soberano Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.